Damos gracias a Dios en esta tarde, saludamos a todos los oyentes desde Formosa, Argentina. Saludos al pastor Ramón Acevedo. Vamos a estar compartiendo un tiempo con la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar en este momento de reflexión y vamos a estar compartiendo en esta noche y vamos a orar a Dios. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por ese tiempo que tú nos alcanza, Padre, Dios mío, para que allí tu nombre sea glorificado, exaltado, Dios, para darte la gloria y la honra, Dios mío, la alabanza, Dios, porque tú eres digno de poder y de adoración. Señor, glorifícate en esta preciosa tarde, noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir en esta tarde este libro de la Biblia, un libro muy hermoso, histórico, el cual nos habla de este libro de Job, en uno de los capítulos 32. Es muy especial porque marca una transición en el libro, después de que Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se queden en silencio. Surge un nuevo personaje llamado Eliú, y a través de él comienza a perfilarse la voz de Dios que más adelante manifestará directamente, ¿no es cierto? Qué grande es Dios, porque Dios es un Dios, como siempre compartimos, es un Dios que está allí tan respetuoso, ¿no? Que espera. Y podemos ver la historia de este libro, de este hombre llamado Job, un hombre temeroso, un hombre que mantenía su integridad con Dios. Y en esto podemos ver que Dios es tan fiel y tan poderoso, en cual nos alcanza por su gran amor y misericordia. Y vemos que allí la palabra de nuestro Dios, en este libro, capítulo 32, donde el silencio de los amigos comienza en el capítulo 1 hasta el 5, los tres amigos dejan de responder a Job porque no han podido refutar sus palabras. Aunque lo consideraban justo en su propia opinión, aquí entra Eliú, un joven que se enoja contra Job por justificarse a sí mismo, y en vez de a Dios, y también contra los amigos porque no supieron responder con sabiduría. Qué grande es cuando por allí podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Podemos ver con respecto y también como una parte de espera, en versículos 6 al 9, Eliú reconoce a su juventud y la ancianidad de los otros, pero dice que la verdadera sabiduría no siempre depende de la edad, sino del Espíritu de Dios que da entendimiento. Muchas veces tenemos este concepto diciendo, ¿quién es este joven para venir a hablarme en esta condición? ¿Quién es este hombre que tenga esta autoridad o estas palabras para dirigirse, siendo yo una persona mayor que él? Muchas veces tenemos este concepto porque pensamos que con los años, con los años que tenemos, con la experiencia que ya hemos alcanzado, pensamos que lo tenemos y lo conocemos todo. Pero sin embargo vemos que aún a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, puede Dios levantar personas que ni siquiera nosotros podamos tener con el pensamiento de decir, pero ¿quién es este? Cuando allí hay una decisión de hablar, en el versículo 10 al 22, Eliú expresa que está lleno de palabra y que el Espíritu dentro de él
lo impulsa como un odre a punto de estallar y se dispone a hablar con sinceridad y sin adulación porque reconoce que Dios no tolera la falsedad. Cuando hay algo que no tolera, hay algo que Dios... escuché una cierta vez un testimonio de un hombre que estaba en el ocultismo y él mismo decía que el mismo diablo no acepta un espíritu doble, una persona que realmente tenga allí doble ánimo, sino que allí sea que tú sí seas así. Imagínense el diablo, que Jehová lo reprenda en esta noche. Que no hay una falsedad, tiene que haber una sinceridad. Y este hombre, este joven, podía presentarse de esta manera. Y donde mismo dice Dios, no tolera falsedad. No tolera. Un significado espiritual de Job 32, donde podemos ver que la voz de Dios puede levantarse de lo inesperado. Los amigos mayores de Job habían hablado largo y tendido, pero sin dar verdadera luz. Qué tremendo, porque a veces pensamos también que la experiencia va a lograr que la persona pueda entender el mensaje de Dios, pero si realmente no está el Espíritu de Dios, no se podrá lograr el objetivo. Pero podemos ver que estos hombres habían hablado tremendamente, aconsejando a Job, hablándole en la situación que estaba este varón. Pero que aún en su palabra no había una claridad, quizá no había sinceridad en ellos. Dios levanta a Eliú, un joven, para preparar el corazón de Job antes de que él mismo hable desde el Torbellino. Cuando habla allí en el capítulo 38. Y esto en cuanto nos recuerda que Dios no está limitado por jerarquía humana. ¿Cuánto verdad, no? Muchas veces creemos que la jerarquía, porque bueno, yo soy apóstol o pastor o misionero o evangelista renombrado, no. Dios puede levantar, como lo está haciendo en este tiempo, personas que no había un significativo en su vida personal, pero que realmente Dios estaba allí y está siempre allí preparando personas que Él va a usar, que Dios va a utilizarlo para su gloria, para su honra. Y esto pasa que en este tiempo pensamos que por los años, por las experiencias, y damos gloria a Dios por eso, que Dios prepara estas cosas para realmente hacer la obra de nuestro Dios. Así que en esta preciosa noche damos gloria, honra a nuestro Dios por darnos este tiempo en que podemos realmente servirle a este Dios. No porque seamos antiguos o tengamos, no. Cuando más nos humillamos y reconocemos, esto nos recuerda que Dios no está limitado en jerarquía humana. Le ha dado la experiencia, su espíritu puede usar a quien quiera. Podemos ver cuando allí hace referencia al profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, donde Dios es grande en su misericordia y prepara y hace que realmente su voluntad se llegue a la vida que deban llegar. El Espíritu de Dios es una fuente de verdadera sabiduría. Eliú declara que no es la edad la que da entendimiento, sino que el soplo del Omnipotente, versículo 8. Espiritualmente, esto nos enseña que no basta la experiencia humana o el conocimiento teórico. No. Es cuando realmente la presencia de Dios, cuando su Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos da ese conocimiento, nos alcanza con su verdad, nos alcanza con su justicia.
Por eso es que no equivale nada la experiencia, no equivale nada al conocimiento teórico, porque ¿de qué sirve tener teoría si no hay práctica? Si no hay una práctica que realmente lleve al conocer a Dios, en lo práctico, allí en la experiencia personal, donde realmente vemos que Dios pudo levantar a este joven. La religión, teórica de la religión, es la iluminación del Espíritu Santo para comprender y hablar la verdad de Dios. Podemos ver una referencia a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 12. Donde el mismo apóstol Pablo hace esta mención allí en las cartas, a la primera carta a los Corintios. Un punto número 3, por ejemplo, es el celo santo por la gloria de Dios. Eliú se enoja porque Job se justificaba más a sí mismo que a Dios. Porque es verdad, muchas veces humanamente nos justificamos y tenemos un gran repertorio de excusas. Pero cuán grande es cuando nosotros dejamos que su Espíritu Santo sea la persona, en cual nos prepare, nos haga rendir humildemente, humilladamente, y llegar a ser una persona que realmente seamos útiles y seamos una herramienta que Dios quiere hacer con nuestra vida. Por eso es que este joven se enoja al ver que Job se justificaba más a sí mismo. No dejaba que realmente sea Dios en cual esté obrando, sino que a sí mismo se llenaba de justificación. Se llenaba. Alabado sea Dios. Por eso es que en la palabra de nuestro Dios nos muestra el peligro de querer defender nuestra inocencia en vez de exaltar la justicia divina. Hay un peligro constante en el ser humano en que quiera reconocerse y llegar a decir no aceptar sus acciones que tienen sobre su vida. Humanamente fallamos, erramos, pero cuán grande es que Dios nos permite, nos alcanza por medio de su palabra. Por eso es que cuando Eliú le habla a Job, también le hace entender que hay el peligro que quiere defenderse su inocencia, en lugar de exaltar a Dios, esperar la justicia de Dios, porque no era poca cosa lo que estaba pasando, Job. Muchas veces en la prueba ponemos la mirada en nosotros, como decía un pastor. Tenemos cuántas marcas de electrodomésticos, cuántas marcas que están allí. Podemos nombrar Samsung, Sony, tantas marcas, Philips, pero cuántas, ¿no es cierto? Pero hay una que nos identifica como ser humano, y no lo pusieron el nombre porque lo quisieron, porque verdad, es igual que nosotros, Sanyo, yo y yo, alabado sea Dios. Muchas veces podemos tener en esta expresión cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, la primera palabra que sale en nuestra vida en defensa de nuestra inocencia, decir, yo no merezco esto. Yo no merezco estar pasando. Yo no merezco vivir esta situación. Pero qué tremendo, porque nos olvidamos que lo más importante es reconocer la soberanía y la justicia de Dios. Nos olvidamos de que Él es soberano, que Él es poderoso.
No es que tenemos que esperar un tiempo que Dios venga a escucharnos, no. Él conoce y escucha y sabe aún las palabras que antes que digamos que va a salir de nuestra boca. Por eso es que a veces humanamente nos olvidamos y pensamos que Dios no puede, no conoce, no sabe, no entiende lo que yo paso. No, Dios sabe. Conoce toda nuestra intención, nuestros pensamientos. Conoce todo nuestro Dios. Pero lamentablemente, humanamente nos olvidamos que Dios conoce todos estos pasos que tenemos como ser humano sobre esta tierra. Reconocer la soberanía y la justicia de Dios. El punto 4, por ejemplo, de este libro, el capítulo 32, cuando habla allí la urgencia de hablar lo que viene del Espíritu. Eliú se compara con un odre que está por estallar. Versículo 19. Se compara de ese odre que está allí, ¿verdad? Como que se está sobrepasando de la capacidad de soportar quizás de cuántas cosas. Y por esto Eliú se compara de esta manera en su versículo 19. Esto refleja lo que sucede cuando el Espíritu llena a alguien con palabra profética. No se trata de hablar por hablar, no. No es ese el pensamiento, no es ese el deseo de Dios hacer de esta manera, no. No es así. Sino de un fuego interior que impulsa a dar testimonio. Cuando vemos allí en el profeta Jeremías capítulo 20, versículo 9. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 20. Ese fuego que nos impulsa a testificar el poder de Dios antes de excusarnos, antes de hablar palabra por hablar, no. Comentar la grandeza de Dios. Este joven estaba allí a punto de estallar porque tenía cargado su corazón de contarle, de confesarle la grandeza de Dios, que antes de excusarse. Humanamente tenemos esta tendencia de humillarnos o reconocernos a nosotros mismos. La sinceridad y ausencia de adulación en la vida espiritual. Cómo nos gustan que nos adulen. Cómo nos gustan que nos diga pobrecito, pobrecito. Está pasando una lucha la hermana, la sierva, la joven, el jovencito, el siervo de Dios. Buscamos palabras como para encajar, a llegar allí, sentimentalmente, en un sentido allí, emocional, adulando a la vida, pero no una vida espiritual. Eliú dice que no sabe adular porque su creador pronto lo quitará. Este joven reconocía que no había mucho tiempo sobre la vida, sobre la tierra, su existencia. Como debemos saber que nosotros no es que vamos a ser eternos, que vamos a vivir milenios y milenios, aquí no. Somos llamados peregrinos, que estamos de paso.
Espiritualmente, el verdadero siervo de Dios no busca agradar a los hombres, sino a Dios. El hombre no va a venir a traer un mensaje para ver si cuánto recibe. No, es donde Dios impulsa a través de su Espíritu Santo a preparar una palabra para ese lugar. Y bueno, lo que Dios, su palabra dice que no volverá vacía, pero tiene que ser su palabra. Tiene que ser traída por el mismo Espíritu Santo. Y que cada palabra que esté hablando, Dios esté testificando de que verdaderamente es así. La voz que prepara el camino a la revelación divina siempre debe ser transparente, humilde y sin falsedad. Buen testimonio, humilde, ser transparente, no estar allí escondiéndose para ver quién deduce su historia, no. Ser una persona que sea transparente en las áreas de la vida, en el hogar, humilde, sencillo, no jactancioso, como dice el mismo apóstol Pablo, sino que lleno de cordura y que realmente pueda ser un hombre que sepa dirigirse a esa nación que espera, esa vida, ese hogar. Podemos ver que en este capítulo 32, Dios nos enseña que Dios habla de forma sorprendente. No es que justo está allí el profeta, varón fulano de tal, o la profeta fulana de tal, y estamos esperando que sea esa persona que nos traiga una palabra de Dios, que nos dirija, que nos direccione, que nos haga temblar nuestro cimiento, nuestra fe. Pero no miramos a aquel de humilde espíritu, sencillo, transparente, sea un siervo, una sierva, que toma su Espíritu Santo y con palabras directas, palabras ásperas, hablando, ¿no es cierto?, trayéndonos este mensaje. Por eso es que vemos que en este momento de este libro, Dios levanta a este joven llamado Eliú para poder traerle una palabra allí, preparándole para lo que Dios iba a hablar cara a cara allí con Job. Y qué hermosa experiencia, ¿no? Primero a través de un joven lleno del Espíritu Santo y luego directamente en el torbellino. ¿Qué podemos pedir de Dios? ¿Qué confirmación podemos pedir de Dios? Si ya Dios está hablando de aquel varoncito, de aquel joven. Y para confirmar, Dios prepara un torbellino. Y en medio de ese torbellino sale esa voz. Espiritualmente nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en la experiencia. Ese otro punto que muchas veces creemos que ya lo sabemos todo porque ya tuvimos cuántas experiencias firmes, duras, dolorosas y buenas. Pensamos que con todos esos años ya tenemos una verdadera sabiduría, ya podemos tener el peso, como por ahí se dice, pero no es así. Sino que muchas veces el soplo de Dios, que debemos justificarnos menos a nosotros mismos y exaltar a Dios. Debemos reconocer más a Dios que a nosotros mismos. Imagino Job después de haber perdido sus hijos, perdido sus ganados, perdido todo, más con una
una enfermedad sobre su cuerpo, que no había descanso, que lo único que vamos a decir, alcanzaba un momento de paz allí con la ceniza del fuego, donde esa picazón calmaba. Dios tuvo que aún humillarnos hasta el polvo a Job, aún teniendo sus amigos con experiencia. Y ahí cuando el Espíritu llena, la palabra brota con urgencia, sin temor ni adulación. Sin temor. Cuando Dios habla, sin temor, en un sentido firme, correcto, donde no hay una tilde que pueda apaciguar esa dureza. No hay una coma para poder haber una separación a la voz cuando Dios habla, cuando Dios trae una dirección, cuando Dios trae una exhortación, cuando Dios nos confronta con su palabra. No está allí adulándonos, ay, mi siervito, mi siervito. No, cuando Dios habla profundamente en nuestra vida y dejamos que allí sea el poder de Dios, sea ese poder llegándonos, aún confrontando nuestra vida. Por eso es que es importante de que seamos sus siervos, reconocer que necesitamos, como aquel joven, Eliú, donde se dejó llenar por su Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, Dios, hay palabras que brotan esa fuente de vida. Muchas veces son palabras ásperas, muchas de ellas son palabras de consolación, palabras de restauración, palabras de salvación, palabras de sanidad. Pero jamás va a haber, cuando está un lugar lleno, donde está allí personas con personas llenas del Espíritu Santo, Dios, no habrá una palabra que va a adular, que lo va a acomodar al fulano, al sultano, no, sino que va a confrontar, hablándonos con la verdad, hablándonos con su justicia, hablándonos de manera sorprendente y de la manera que solo Él lo puede hacer. Ya en esta noche quiero orar a Dios, siendo 29 minutos de la hora 18. Quiero agradecer a Dios por este momento, por este tiempo. Mi amado y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, muchas gracias, Dios. Gracias, Dios mío, por iluminar nuestra mente, nuestro conocimiento, darnos sabiduría, entendimiento, Dios. Como podemos ver, Dios mío, en tu palabra, cuando tú alcanzabas y pudiste preparar a este joven, Señor, lleno de tu presencia, y hablar y dirigir a tu siervo, Dios. Gracias, Dios, por lo que han de escuchar, por lo que han de llegar. Padre amado, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Por eso en esta preciosa noche, Dios mío, Señor, que tú bendigas y derrames esa bendición sobre cada alma, Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Si Dios permite, nos vemos mañana con ayuda del Señor. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Y sigan en sintonía de Radio Cristo Vive. Bendiciones.